Y simplemente para empezar, quiero decir buenos días y buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller gratuito sobre Atlas T8 para Windows. Yo soy Nerina Kalpokait, manager de proyectos internacionales de Atlas T, y ya durante los últimos 10 o más años, siempre parece 10, pero creo que se van sumando, me he dedicado tanto a participar en varios proyectos de investigación cualitativa como enseñar clases sobre metodología cualitativa y análisis cualitativo de datos Atlas T. Pero hoy lo que vamos a hacer es aprender qué ventajas tiene Atlas T 8 en particular, la última versión que tenemos en el mercado. Vamos a obtener una visión global. ¿Qué puedo hacer con el software? Porque lo primero tengo que decidir si me gusta o me deja de gustar. Si me gusta ya aprenderé, porque ya comentaré al final del curso. Tengo un montón de videotutoriales en castellano gratuitos, donde de manera muy instrumental y muy rápida lo explico cómo hacer cada paso. Entonces, hoy quiero que se relajen, que tomen una tila o un café y simplemente traten de conocer qué Atlas T puede hacer por ustedes. Y una vez que decida, pues ya hablaremos. También quiero invitar a tomar nota de nuestro contacto. Si residen en España, aquí tenemos un contacto en España y atención al cliente tenemos de 9 a 4 de la tarde de lunes a viernes, así que pueden aprovechar y llamar con cualquier tipo de duda. Igual tenemos contacto en Argentina, Colombia, Chile, Brasil y más posibilidades, México. Es el último contacto. Pero tenemos más en la página web de Atlas T y puede buscarlos y según el país de donde se conecta, pues apuntar el contacto de ese país. Y por otro lado, también tenemos aquí correos electrónicos, proyectos@atlasti.com o nerenga.calpocaete@atlasti.com, es mi correo directo. Y me puede también escribir tanto a mí como a proyectos, el correo general, con cualquier tipo de preguntas. Preguntas de cómo trabajar con Atlas T, no encuentro video tutorial o necesito un cupón de descuento porque he participado en un taller de Neringa y tengo derecho de disfrutar el cupón de descuento. Todo eso yo estoy a cargo de facilitarlo, así que me pueden escribir y decir, Neringa, ¿dónde está mi prometido cupón de descuento o los videotutoriales que has comentado o diapositivas o algún consejo sobre algún artículo? Lo que considere necesario, simplemente quiero decir que cuenten con nosotros porque hacer investigación cualitativa es algo muy bonito, pero también a veces nos sentimos muy solitarios y yo hace muchos años cuando empecé en esa área, pues la verdad que pasé muy mal, ¿no? Porque te sentías muy sola y es muy importante que alguien te apoye cuando tienes, eh, por ejemplo, no sé, dudas técnicas y necesitas resolver rápidamente. Así que espero que cuenten con nosotros. Y como hoy estamos aprendiendo la versión 8 de Atlas T, que es la última versión que salió al mercado, muy rápidamente me gustaría pasar por la historia de Atlas T. Porque obviamente no todos tenemos por qué saber de dónde es Atlas T y qué historia tiene. Pero de modo muy breve me gustaría comentar que Atlas T es un producto alemán. Los creadores o el desarrollador principal se encuentra en Berlín y el proyecto nació como Atlas T como proyecto nació en la Universidad Técnica de Berlín en 89. Así que hoy en día ya contamos con más de 20 años de experiencia de software. Y obviamente aquí en la parte izquierda de la diapositiva podemos visualizar el disquete, ¿verdad? Que solíamos utilizar en 93. Y ahí es cuando apareció la primera versión de Atlas T. Luego ya iba avanzando, en 1996 ya obtuvimos la versión 4, que fue un salto bastante importante entre 1 y el 4, luego 4.1 y 2, luego saltamos en 2004 a Atlas T5. Entiendo que ninguno que están conectados hoy en día a esta sesión han trabajado con esa versión tan antigua, pero con Atlas T6 tal vez sí. La versión Atlas T6 salió en 2009, que fue
Ya también otro cambio cualitativo muy importante, 7 salió en 2012, aquí podemos ver una captura de la versión 7. Luego quiero aquí parar un momentito y contar para los que tienen iPad o tableta de Android. Eso es una noticia muy, muy importante porque pueden descargar de forma totalmente gratuita en sus dispositivos iPad o tableta de Android Atlas TI. Esa aplicación salió en 2013 y es versión completa, no tienen que pagar por ella, simplemente entraría en Apple Store o Google Play, apuntaría Atlas T, Scientific Software y le saldría como que opción de descargar de manera gratuita. ¿Por qué quiero comentar eso? Porque puede venir muy, muy bien desde muy principio trabajar con Atlas T. Si yo, por ejemplo, estoy viajando y quiero entrevistar a las personas, llevo mi iPad o tableta de Android, yo puedo directamente con Atlas T hacer como recoger los datos, tener todas las entrevistas de audio dentro de mi Atlas T e incluso empezar a codificar. Y luego obviamente ya pasaré a la versión del ordenador de mesa o un portátil. También quiero comentar que si alguien es Pro Mac, tenemos la versión nativa para Mac, salió en 2014. Mañana voy a impartir un taller sobre Atlas T para Mac, así que hoy no hablaré de eso. Y muchas veces me preguntan, dice, ¿sí sé cómo funciona Atlas T para Mac? ¿Sabré utilizar Atlas T 8 para Windows o al revés? Y mi respuesta es, obviamente que sí, porque tiene la misma filosofía, ¿no? Atlas lo que hace facilita el análisis cualitativo de datos y tiene la misma, como los mismos administradores, la misma manera de ver las cosas. Tal vez como podemos conducir un Ford y podemos conducir un Nissan, tal vez un día voy a tardar en familiarizarme con el embrague o acelerador, pero solo por cómo es el coche, pero sí sé cómo funciona un coche, sí sé cómo funcionan los demás. Así que es lo que quería matizar, que Atlas T para Mac y Atlas T 8 para Windows, que vamos a ver hoy, tiene la misma dinámica o la misma filosofía detrás. Y Atlas T 8 salió realmente en diciembre del año pasado. Estamos como en los primeros 6 meses. En la versión 8 realmente está como llamando de nueva generación del siguiente nivel. Y ahora mismo, sin más preámbulos, vamos a ver qué es lo que ofrece esa nueva generación de Atlas TI. Como siempre me gusta hacer clases muy prácticas, lo que voy a hacer ahora mismo, abrir Atlas T. Aquí veo en mi escritorio que cuando he instalado Atlas T 8, aquí me aparece como un shortcut o como un acceso directo al programa y al dar doble clic me abre opciones. Quiero comentar que si alguien de momento no tiene previsto comprar Atlas T y prefiere ir practicando, ir probando, la versión demo de Atlas T que pueden descargar de manera totalmente, obviamente gratuita, de página oficial de Atlas T, no caduca en el tiempo. Eso es muy bueno porque no tengo presión temporal de trabajar con ello. Lo único que tiene es limitación de documentos, que permite trabajar con 10 documentos, bueno, 50 códigos, 100 citas, para aprender a utilizar, para hacer ejercicios o incluso algún proyecto chiquitito se puede hacer, pero luego en cualquier momento ya puede comprar la versión completa. Y cuando abra Atlas T tanto la versión de demostración como completa, voy a ver esta pantalla. En la parte lateral izquierda me aparecen los proyectos que he utilizado recientemente, últimamente. Luego tengo opción como crear un nuevo proyecto. Si ya he trabajado en algún ordenador diferente, puedo importar el proyecto. Si ya he trabajado con iPad o tableta de Android de una versión móvil, también podría importarlo. Y luego, si yo soy ya una usuaria antigua y he trabajado con las versiones anteriores, como ya conocemos la historia de Atlas T con la versión 6, 5,
podríamos importarlo a través de esta opción. La verdad que Atlas-T, la última versión, parece bastante parecida al Word, a Microsoft Office, ¿verdad? Porque cuando abro, tiene así la pantalla como bastante limpia, en blanco, y ahora poco a poco vamos a ir conociendo qué es lo que tenemos aquí. Yo lo que acabo de abrir un proyecto de ejemplo para no perder el tiempo y solamente para tener una visión global sobre qué ofrece Atlas-T. No voy a enseñar las como pasitos muy chiquitos que hay que hacer, como por ejemplo agregar documentos, pero sí que quiero demostrar y qué es lo que voy a conseguir hacer una vez que tenga preparado mi proyecto. Pero cuando en general trabajen con Atlas-T, lo primero que quiero que traten de tener su mente en blanco y decir, a ver, de manera intuitiva voy a pensar qué es lo que quiero. Tengo abierto mi Atlas-T, veo el home, inicio, y digo, quiero agregar documentos. Pues aquí la primera pestaña ya me dice Add Documents o agregar documentos. Más aún, si paso con el cursor por encima, me da como una chuletilla, me explica qué tipo de documentos puedo agregar, qué puedo hacer y todo eso. Eso también es algo muy positivo porque ya no tendré que preocuparme en abrir el manual completo de Atlas-T que tiene casi 600 páginas, pues simplemente con el cursor tranquilamente voy pasando y voy leyendo. Entonces, digo, quiero agregar lo más básico, mis documentos. Puede ser los artículos que quiero hacer revisión bibliográfica, puede ser mapas de Google, si quisiera yo analizar dónde, en qué lugar, quién vive, cómo vive, etc. O imágenes, vídeo, audio. Todo eso admite trabajar Atlas-T. Y simplemente pincharíamos a Documents, navegaríamos hacia el sitio donde tenemos el documento y abrir. En un instante ya agregado. Así que, repito, que podemos trabajar con documentos de texto, con documentos de audio, documentos de PDF, si son artículos, documentos de vídeo vamos a abrir y alguna imagen, ¿vale? Por ejemplo, aquí es el vídeo, voy a mover un poco el cursor, pues obviamente podríamos analizarlo y imagen. Bien. Si no tengo la versión demo, si no cuento con una versión completa de Atlas-T, en este caso no tengo límite de documentos con que puedo trabajar. Puedo tener 10, 20, 50 o 30.000, ¿vale? Eso no tiene limitación en ese sentido. Más cosas. Si yo quiero agregar un mapa, digamos, de Google, en Add Documents me aparece opción New GeoDocument. Si doy OK, automáticamente me agrega como que el mapa de Google y yo podría aquí enfocar en los detalles más chiquitos y ver dónde exactamente me estoy conectando desde Madrid, ¿vale? Podríamos analizar esto. Eso tal vez interesa en algunas áreas más que en otras. Por ejemplo, los arquitectos tal vez sí que tienen interés en analizar los mapas, cómo está situado. Pero bueno, es algo más específico, como después de mi presentación de 45 o 50 minutos, voy a dejar tiempo para preguntas. Si alguien quiere profundizar sobre cómo trabajar con Google Maps, que me lo diga y yo encantada de explicar un poco más en detalle. Pero como la mayoría de la gente solemos trabajar con documentos de texto, vamos allá para ver cómo se trabaja documento de texto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abrir un documento de texto. Aquí es una guía práctica de algo. ¿Qué haríamos si yo tengo que trabajar manualmente y de manera tradicional? Es decir, imprimir mis documentos, mis entrevistas o mis artículos e empezar a analizar cualitativamente. ¿Qué haría? Pues lo más probable que empezaría a subrayar las partes que me llaman atención, ¿verdad? Iría leyendo y diría, a ver,
Aquí dice comunicar bien y seguridad, independencia personal, tanana. ¡Wow! Autoestima, muy importante, porque eso es un proyecto de ejemplo sobre comunicación eficaz y autoestima obviamente es muy importante. Igual como haríamos manualmente, subrayamos, en Alasty podemos subrayar. Cuando subrayamos en Alasty, creamos cita. Y aquí tenemos zona de margen como si fuera manual, como que un pequeño, aquí un palito en este caso azul, que me indica que tengo una parte subrayada. Repito la práctica. Sitúo el cursor donde inicia el segmento, arrastro hasta el final, botón derecho, crear cita libre. Solo subrayo las partes, ¿no? Y Alasty es el único software que permite subrayar o crear citas, que llamaríamos como unidades básicas de análisis, sin obligación de agregar un código. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque no me encasilla, no me obliga a agregar codificación si no tengo tal vez muy claro. O tal vez quiero seguir la sugerencia de metodólogo Saldaña y solo hacer una precodificación, ir apuntando como que ir subrayando las partes y apuntando mis primeras impresiones. Como que también puede ser muy importante a veces hacerlo. Así que puedo crear cita. Cita es una parte subrayada, sin más. Pero si yo no solamente que quiero subrayar, sino quiero agregar como una etiqueta o poner una etiqueta, decir que ahí habla sobre coaching, pues botón derecho, Open Coding, agregar código. Código es como un concepto, una etiqueta, y pondría coaching. Podría poner más cosas si quiero, por ejemplo, formación. Y ya en la zona de margen automáticamente no solamente me ha subrayado la parte de mi interés, sino ha agregado dos etiquetas o dos códigos que se llaman coaching y formación. Estos códigos podríamos decir que han emergido de los datos, que utilizando teoría fundamentada, Glasser y Strauss, construimos teoría a partir de los datos. Lo que acabo de hacer es eso. Vamos a repetir con, por ejemplo, un documento de vídeo. Podríamos ver el vídeo, incluso capturar, si quiero analizar imagen del político, podría capturar la imagen y si no, en la zona de margen pasa el cursor con todo el vídeo y yo solamente selecciono un pasaje que considero que tiene que ser la cita. Botón derecho, Open Coding y agregaría mi código. Bien, acabo de agregarlo, ¿vale? Y en una, digamos, imagen, aquí la diferencia es simplemente que aparece un rectángulo. Botón derecho, Open Coding y agregaría mis códigos. Son codificaciones abiertas. Voy a apagar el vídeo de Obama para que no me moleste. Pues son codificaciones abiertas. Los códigos yo voy creando, ¿de acuerdo? Pero aquí, por ejemplo, la imagen que acabo de capturar del vídeo, lo voy a hacer, botón derecho, Open Coding y agrego líder Obama. Bien, pero aparte de tener este código creado, o como podríamos llamar código que emerge de los datos, ¿qué pasa si yo ya tengo una lista de códigos? Por ejemplo, si yo parto de una estrategia deductiva, si tengo un modelo teórico que quiero aplicar con mis datos, pues obviamente yo a priori voy a subir al Atlas-T toda la lista de códigos, porque Atlas-T no me obliga, no me encasilla a utilizar alguna determinada metodología, me permite hacer lo que yo quiero, yo soy la que mando, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ya cuento con una lista de códigos, pues luego yo podré codificar por lista, como llamamos, y aquí, en el explorador izquierdo, yo lo que podría hacer es simplemente arrastrar y soltar mis códigos. 1, 2,
o los que quisiera, ¿no? Vamos a elegir alguno más. Bien. Y en la zona de margen, como si fuera manual, yo veo mis citas, mis pasajes seleccionados y mis códigos agregados. Que esto es lo que me interesa, ¿no? Para estar lo más cerca del lápiz y papel, pero también luego me va a permitir con muchísima más rapidez obtener los reportes, contestar a mis preguntas de investigación. Entonces, la codificación hemos visto tanto abierta como por lista, agregamos, soltamos. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a decir que ya he codificado bastante. Pero, por ejemplo, comunicación no verbal abierta es un tipo de comunicación no verbal, ¿no? Tengo que enlazar código con código, tengo que construir mi teoría, ¿verdad? Entonces, Atlas-T también en ese sentido me puede ayudar mucho, porque me permite crear las redes semánticas como llamamos, y eso podríamos hacer a través de Home, New Entities, New Network, nueva red. Voy a llamar modelo teórico y la fecha de hoy, solo para saber que hoy me he inspirado de crearlo. Aparece una hoja, digamos, en blanco donde yo voy a construir mi armazón teórico. Y lo que voy a hacer desde el explorador izquierdo, arrastrar mis códigos, comunicación no verbal abierta, cerrada, comunicación no verbal, ¿verdad? ¿Qué tiene comunicación no verbal abierta con comunicación no verbal? Pues seguramente es un tipo de comunicación. Voy enlazando. Es una. Comunicación no verbal cerrada también es un tipo de comunicación. Es una. Entonces, ahora ya estamos enlazando conceptualmente. Estamos creando, en este caso, algo muy, muy sencillo, un armazón, podríamos llamar teórico. Más códigos podemos agregar. ¿Qué más tenemos por aquí? Comunicación paralingüística. Verán que en Atlas-T muchísimas cosas podemos resolver con arrastrar y soltar. Arrastrar y soltar o con botón derecho del ratón. Botón derecho del ratón. Vamos a decir que este también, comunicación verbal. La traemos. Si me doy cuenta que quiero cambiar y verbal quiero poner en mayúsculas, con botón derecho del ratón puedo en cualquier momento cambiar o el código o poner en mayúsculas o corregirlo, etc. ¿Qué más tenemos aquí? Voy a agregar más códigos a la red y ya veremos qué más podemos hacer a partir de aquí. Bueno, vamos a enlazar código con código, pinchamos primer código, apretamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos hacia otro código y al soltar me da algunas opciones, Atlas-T. Si no me convence alguna, puedo crear mi propia relación, porque ahora estamos tomando unas decisiones metodológicas. Por tanto, es muy bueno voy a volver a hacer como estaba antes, es muy bueno que yo decida lo que quiero hacer. Y voy a agregar el último código, claves de buen comunicador, que quiero poner que es asociado con comunicación verbal, no verbal y paralingüística. En este caso, y luego lo que vamos a hacer, vamos a pedir que, como ahora Atlas-T 8 ofrece un montón de diferentes diseños de cómo organizar el mapa conceptual, en este caso, yo puedo pedir un diseño ortogonal, un circular, que circular en este caso tal vez no me interesa tanto, orgánico, jerárquico, si yo trabajo de manera jerárquica, etc. Que aquí ya, según el gusto de cada uno, podrá decidir cuál es más claro para ilustrar a nivel conceptual su modelo teórico. Puede cambiar colores de códigos en cualquier momento. Eso ya las cosas cosméticas al gusto de cada uno.
pero sí que quiero demostrar que podemos pedir que también nos visualice las definiciones operacionales o los códigos o las como comentarios de cada código. Porque es muy importante en la investigación cualitativa, es la comunicación. Eso demuestra la calidad de estudio, ¿no? Si yo digo que expresión facial es muy importante, ¿qué quiero decir por expresión facial? ¿O qué quiero decir por comunicación no verbal abierta? ¿Qué es esto? No, tengo que describirlo. Y eso podemos hacer en los comentarios de códigos. Y luego, puedo pedir que Atlas me enseñe frecuencias. Frecuencias, ¿qué es eso frecuencias? Pues frecuencias son, por ejemplo, G9, G2 aquí también. Bueno, como es un proyecto de ejemplo, no tiene gran fundamentación o groundedness en inglés que sería, pero este número es muy interesante. ¿Por qué? Porque me enseña cuántas citas tengo asociadas a cada código. Claves de buen comunicador tienen 9, expresión facial 2, etc. Si quisiera visualizar en esta misma red, no solamente trabajar con los códigos, conceptos, sino también ver las citas, las evidencias empíricas, ¿no? Con botón derecho, importar vecinos, importar citas. Puedo traer mis citas de audio, citas de texto y luego incluso previsualizar. Aquí de audio, otro texto, etc. Y aquí vídeo. Si me doy cuenta en esa misma red que una cita se me olvidó codificar como comunicación paralingüística, yo puedo seguir codificando visualmente. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque algunos de nosotros somos muy visuales y necesitamos visualmente ver las cosas, analizar visualmente y seguir codificando desde una red. Y eso para mí personalmente me parece algo fascinante que me ha ayudado muchísimo. Y por otro lado, si me doy cuenta que una cita se contradice a la otra, yo también puedo capturar la retórica del discurso. Puedo decir, esta cita contradice a la otra, mientras esta apoya a, vamos a decir, a esta. Entonces, todo eso podemos ir, digamos, trabajando visualmente y luego diseñando o decidiendo el diseño que más visual nos parece. Y si quisiéramos exportar todo eso, lo que estamos haciendo, en un PowerPoint o en documento Word, hace poco recibí la pregunta, dice, yo tengo una red de Atlas D que quiero poner en mi artículo que voy a enviar a una revista científica de impacto. Pues dice, ¿cómo puedo exportarlo? Pues iría a Import, Export, Export to Bitmap, puedo hasta elegir qué formato quiero exportar, si en PNG, si JPG o lo que quisiera, y guardar. Una vez lo tenemos exportado, lo que haríamos es abrir un documento de Word. Ahora voy a abrir uno nuevo solamente para ilustrar cómo vamos a agregar esto lo que acabamos de exportar y seguimos. ¿Dónde lo he guardado? No me he dado cuenta. Tal vez he reaccionado más rápido de lo que debería. Voy a poner escritorio, modelo teórico, guardar. Y obviamente ahora sí, ya podemos simplemente arrastrar y soltar al documento Word, PowerPoint, Pages o con lo que trabajamos. Así que todo de Atlas D podemos exportar. Las redes, los documentos, nuestros comentarios, reflexiones, lista de códigos, todo eso no hay ningún problema al revés. Solamente tengo que pedir al Atlas D que me lo exporte.
Bien, vamos a seguir con otro poco, porque nos falta cosas por ver. Vamos a empezar ahora con análisis de contenido, porque Atlas te permite cuantificar las palabras de un documento, de varios documentos o de algunas citas asociadas a un código. Y eso es muy interesante, y si yo quiero comparar de manera prospectiva, ver lo que hay, qué palabras más frecuentes. Solo para hacer un ejemplo voy a seleccionar un par de documentos y voy a decir Word Cloud. Word Cloud lo que hace instantáneamente crea una nube de palabras. Yo puedo decidir cómo prefiero que me lo organice, si en espiral o en líneas. Y luego cuando paso con el cursor encima, me dice automáticamente cuántas veces aparece la palabra. 62 veces parece comunicación, hablar 93, mujeres 40, etc. Bien, entonces podemos pedir que nos cuente la frecuencia de términos de un documento, de varios documentos o de todos los documentos que tengo en el proyecto. Pero si yo quiero saber solamente citas, cuando abro el administrador de códigos, digo, aquí vos tengo 66 citas, pero quiero ver qué palabras son más frecuentes en esa cita. Word Cloud tiene la misma opción. Ya verán un poquito con práctica que sí sé cómo funciona un administrador, sé cómo funcionan los demás. Y ahora abro otro, como que aquí vemos la nube de palabras solo de las citas asociadas al código comunicación para lingüística voz. Y obviamente la palabra más frecuente aparece voz, pero luego hay otras palabras que me pueden dar algunas pistas, pautas por donde van los tiros, ¿no? Así que si quisiera, puedo yo comparar entre las nubes, a las que permite totalmente personalizar, digamos, la pantalla. Puedo tener dos nubes juntas, abajo un espacio para apuntar mis reflexiones, mis memos. Eso ya también, hoy no quiero dedicar demasiado tiempo a eso, sino quiero que traten de explorar por sus cuentas, porque sí que se puede personalizar muchísimo según su gusto y comodidad. Claro, me gusta mucho análisis de contenido porque veo las palabras más frecuentes. Sin haber leído los textos ya veo por dónde van, pero yo no sé si habla sobre hablar en público, si habla sobre hablar de una situación específica o sobre el lenguaje, ¿de qué habla? ¿No? Entonces, análisis de contenido está muy bien porque cuantifica, pero ¿en qué contexto parece hablar? Y contexto en investigación cualitativa es sumamente importante. Para eso podemos aprovechar de autocodificación. Voy a pinchar en autocodificación, voy a decir, quiero utilizar código hablar en público, voy a ver si lo tengo. Si no, vamos a crear uno. No. Vamos a crear un nuevo código, new code. Voy a llamar hablar en público. Quiero buscar la palabra hablar. Quiero buscar en el texto. Cuando me encuentre la palabra hablar en el texto, quiero que me cree el contexto una frase, porque el contexto es muy importante, y que me demuestre antes de codificar, porque yo quiero llevar control sobre lo que está pasando aquí. Obviamente, hablo así como un Ferrari, si pisas va, pero tengo que saber a dónde voy. Entonces, vamos a ver qué pasa con la autocodificación. Al empezar a hacerlo, enseguida voy a cerrar otras ventanas para que no nos agobiemos ahora mismo y nos enfocamos solamente en un documento, porque estamos solamente recién conociendo Atlas-T y ya más adelante trabajaré con varias pantallas a la vez. Y aquí maximizo
para no perder. A ver. Bien. Vamos a ver. Con autocodificación, Atlasti lo que hace, busca la palabra o la frase que yo pido, me enseña en el contexto y yo decido si quiero codificar o no. Coded. Automáticamente me ha agregado un código. Me enseña en otro sitio. Digo, no, es que aquí es una nota de pie, no me interesa. Skip it, como saltarlo. Ahora me enseña en otro documento, como va buscando la palabra hablar. Y yo decido codificar o saltar. Si codifico, en la zona de margen me crea la cita y agrega el código. Si ahora yo quitara confirm matches, como confirmar antes de codificar, y digo codificar, automáticamente me codificaría todo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, por ejemplo, hablar en público tengo 221 citas asociadas. Pero puede ser que esa cita aparece en una nota de pie, en referencia bibliográfica, en el título, en cualquier sitio que tal vez no tiene nada que ver con lo que yo quiero codificar. Entonces, autocodificación está genial cuando tengo que hacer revisión bibliográfica, cuando trabajo con grandes volúmenes de datos, pero es muy importante también como no tener prisa y un poco ir comprobando lo que estoy haciendo. Y hablando sobre las revisiones bibliográficas, sí que quiero comentar si alguien tiene previsto trabajar con Atlasti para revisión bibliográfica. A través de Import-Export tenemos las opciones de importar de Evernote, de EndNote. Entonces, simplemente si trabaja con Mendeley, Zotero, EndNote o cualquier otro gestor de referencias bibliográficas, porque sabrán los que trabajan que esos gestores muy útiles nos ayudan bastante, pero hasta cierto punto. Luego, si quiero seguir conceptualmente trabajando, si quiero seguir codificando, no lo puedo hacer. Y ahí es donde el gestor de referencias bibliográficas con Atlasti son como amigos que se apoyan uno al otro. Simplemente importando a través de aquí, podría seguir trabajando con los artículos, codificando, analizando cualitativamente. Y si alguien es pro redes sociales y quiere analizar los twitters, lo puede hacer en cualquier momento. Aquí simplemente, a ver si me abre, tendría que pinchar encima, asociar mi cuenta, si no está asociada. A ver si recuerdo mi password. Que tenemos tantos passwords que no estoy muy segura si recuerdo. Voy a repetir otro por si acaso. Me pide si quiero autorizar a Atlasti. Ahora tengo que volver a Atlasti para autorizar. Un segundito, con su permiso lo voy a hacer para enseñar cómo asociar la cuenta 15 de Twitter con mi Atlasti. Y ya puedo trabajar con Twitter de Atlasti. Puedo solicitar ahora al Atlasti. Ahí va. He apretado tal vez algo incorrecto. Vamos a repetir la práctica. Aquí está. Bueno, parece que ya está, digamos, asociada mi cuenta de Twitter con el software de Atlasti y ahora podría empezar a solicitar información. ¿Qué quiero pedir de Twitter? Necesito, vamos a decir, en primer lugar, buscar un hashtag. Como tengo... Bueno, voy rápidamente a ver que tengo el teclado nuevo. Entonces, tengo que comprobar cuál es el mío de hashtag. Si no, en un Google rápidamente buscaremos este símbolo.
Y vamos a ver cómo funciona. A ver si puedo copiar en algún sitio. Aquí está. Perfecto. Volvemos al Atlas T, después de un pequeña búsqueda de hashtag, y buscaremos qué es lo que se dice sobre Atlas T. 8. Podemos pedir que nos dé tweets mezclados entre recientes y más populares, entre los tweets, retweets, incluyendo imágenes, de quién ha hablado de dónde, quiénes son los autores, y pedir importar tweet. Dice que no hay nada. Vamos a repetir la práctica sin Atlas T8. Tal vez habla sobre Atlas T generales en Atlas y no sobre Atlas T8. Puede ser. Pues mira, aquí están. Tenemos importados unos tweets de diversas empresas, en el cual es el mío, que aquí aparece varias veces. El especialista de producto también aparece aquí poniendo un tweet. Automáticamente me ha agregado un conjunto de tweets entre recientes y populares que he pedido. Ahora podría yo empezar a recodificar, leer tranquilamente, empezar a analizar qué es lo que se está diciendo ahí, pero digamos que me ha precodificado de alguna manera los datos. Si alguien trabaja con encuestas que tiene preguntas abiertas y cerradas, pueden aquí, a través de Survey, Import Export, importar una encuesta. Y es una pasada porque si yo tengo, no sé, una encuesta realizada en línea y tengo 1000 respuestas, solamente preparando las cabeceras de Excel, luego yo puedo importar un conjunto de respuestas aquí. Respuestas en escala Likert conjuntamente con preguntas abiertas. Y luego ya trabajaría como hemos visto, codificando manualmente, inductivamente, deductivamente, etc. Y si alguien desea exportar a SPSS, lo puede hacer. Eso no es un problema alguno. Si quiere combinar diferentes metodologías, pues lo puede hacer. Y vamos a ver por último las herramientas de análisis. Estas herramientas de análisis son herramientas, podría decir, avanzadas. Lo más importante cuando trabajamos con Atlas T o en general con análisis cualitativo de datos son hacer varios ciclos de codificación, codificar bien los datos, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, escribir memos. Y si todo ese proceso hacemos bien, la parte final va a ser muy gratificante porque ya obtendremos las respuestas a nuestras preguntas de investigación. Una de las herramientas se llama Query Tool o herramienta de consulta. Y aquí justamente lo que podemos interrogar los datos. Si yo quiero saber si comunicación no verbal es una de las claves de comunicación, yo buscaría el código claves de buen comunicador, subo a la zona de consulta y si quiero saber si claves de un buen comunicador intersecciona con comunicación no verbal, así ya estoy interrogando los datos de una manera muchísimo más precisa, más ambiciosa. Seguramente me dará menos resultado, pero no importa. Lo que me importa es la calidad, ¿no?, de respuesta. Y aquí automáticamente en un instante ya me da respuestas. Todas las citas son las evidencias empíricas. Y si me interesa y digo, esto captura perfectamente la respuesta a mi primera pregunta de investigación, pincho en Report y puedo crear un reporte. Y aquí hay un montón de parámetros que puedo decidir. Quiero contenido, quiero comentarios, quiero códigos, incluso citas, contenido de citas, quiero mis memos, mis anotaciones. Aquí podrá, digamos, jugar un poco para decir qué tipo de reporte o cómo quiero que aparezca mi reporte. En unos instantes ya apretamos un clic y me dará
el reporte, ¿vale? En reporte, de qué documento viene, las evidencias empíricas, las citas, mis memos, incluso las citas de imágenes, si tengo las citas de imágenes, todo relacionado con mi proyecto. Y puedo guardar en formato PDF o Word. Eso ya, de nuevo, cada uno decidirá qué formato prefiere. Pero podemos guardar absolutamente todo, interrogaciones cualitativas, podemos guardar resultados cuantitativos y la herramienta de consulta en particular es muy interesante y muy potente porque permite hacer interrogaciones tan simples como tan complejas. ¿Y eso de qué depende? Pues depende de mis preguntas de investigación. ¿Qué busco? Porque yo enseño toda la potencialidad del programa, pero luego decidiré qué es lo que necesito yo para contestar a mis preguntas de investigación, ¿verdad? Porque ahí supongo que a mí también me ha pasado un poco la ansiedad de utilizar todas las herramientas o utilizar todas las estrategias de codificación porque tal vez es un poco la sensación de novatos que dices, ¡ah! Por utilizar todo voy a hacer algo mejor. Pues no, la verdad que no. Tengo que tener muy claro qué es lo que quiero y ir como un caballito, ¿no? Como hacia mi dirección y no mirar mucho a los lados. Pero a mí, como instructora, mi obligación es demostrar todo lo que hay aquí, lo que tenemos, para que luego cada uno decida según su área, su metodología, qué es lo que le interesa. Vamos a ver otra herramienta que se llama tabla de concurrencia. No me canso de decir que es mi favorita. La tabla de concurrencia me ha iluminado la mente prácticamente en todos los proyectos de investigación que he hecho, porque si combino inducción y deducción, hay momentos que tienes que parar en seco y un poco reflexionar qué es lo que tengo, o un poco tratar de visualizar de manera holística qué es lo que está pasando, ¿no? Y con tabla de concurrencia lo que podemos hacer cruzar en columnas y filas los códigos de nuestro interés, o un grupo de códigos o todos los códigos, lo que quiero. Y aquí puedo yo decir, a ver, cuando yo he codificado con un código claves de buen comunicador, ¿qué otros códigos he utilizado en la misma cita o partes de esa cita? Y allí es donde ofrece un amplio espacio para serendipidad. ¿Qué significa serendipidad? Sorprenderme con algo que no esperaba encontrar, ¿no? Y esta herramienta justamente para qué sirve, ¿no? Porque dices, ay, no tenía ni idea que comunicación no verbal puede coocurrir tanto con claves de buen comunicador. O al revés, tal vez en este caso es algo muy, muy obvio, pero en otra situación, en otro proyecto de verdad real, sí que me ha pasado como que llevarme sorpresas gratas o curiosas, ¿no? Decir, wow, ¿cómo es posible que este concepto tiene tanta concurrencia con lo otro? Y por eso creo que me gusta tanto esta herramienta, porque en la investigación cualitativa eso es lo que es muy, muy chulo, muy bonito, ¿no? Sorprenderme y encontrar algo que no esperábamos encontrar y así aportar al mundo científico algo novedoso. Si quiero revisar las concurrencias, doy doble clic y me lleva al contexto. Siempre tengo contacto directo con el contexto, que en la investigación cualitativa es algo sumamente importante, ¿verdad? Veo las concurrencias. Y si quiero exportar, digo, bueno, muy bonito, muy chulo, quiero crear un gráfico bonito en Excel y luego copiar y pegar en mi documento, en mi reporte, puedo exportar. Todo lo cuantitativo exportamos al Excel, exportamos como Excel o como texto y ya podemos importar a nuestro informe. Ahora no lo voy a seguir haciendo porque ya son temas de Excel, pero bueno, tal vez puedo hacer algo muy chiquito, pero que visualmente puede ser muy interesante en Excel pedir un gráfico
bonito que ilustre la concurrencia, ¿no? Bien, y por último que me falta enseñar, y ya de verdad me comprometo a callar, la herramienta de código por documento primario. Aquí esta herramienta es puramente cuantitativa porque me permite ver cuántas veces un código, un conjunto de códigos he utilizado en un documento o un grupo de documentos. Por ejemplo, claves de buen comunicador. Quiero comparar entre, vamos a elegir rápidamente estos documentos. Y muy rápidamente me da resultado. Y ahora podría reflexionar, ¿y por qué en este artículo no aparece nada de claves? Porque él no cree que exista claves de buen comunicador, o no habla de eso, o qué, ¿no? Pero te da como una idea cuantitativa de cuántas veces has utilizado un código, un conjunto de códigos en un documento o en algunos grupos de documentos. Así que también puede ser a veces interesante de explorar esta herramienta, pero lo más importante de todo es saber que en Atlas Team 8 ya no puede romper absolutamente nada. Y eso digo con muchísima certeza en el sentido que tenemos aquí dos botones mágicos. Esta flechita hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás la flechita me permite volver hacia atrás hasta 100 pasos. ¿Qué quiere decir? Si ahora yo me armara de paciencia y apretara 100 veces hacia atrás, me llevaría en la fase inicial cuando empecé a trabajar con Atlas T hoy. Y eso está genial. Si un día voy a borrar, no sé, 400 códigos que me ha pasado y luego dices, Dios, ¿qué es lo que he hecho? Me he equivocado completamente. Y si no tengo botón de retroceder, puedo llorar mucho, puedo buscar el edificio más alto de Madrid e intentar volar sin, sin alas, pero claro, obviamente no puedo recuperar. Pero ahora sí, ahora puedo ir tanto hacia adelante como hacia atrás de una manera muy cómoda. Ni Word me permite retroceder 100 pasos. Así que eso yo creo que debería tranquilizarnos mucho. Y luego, si vamos a la página oficial de Atlas T, en Learning Video Tutorials, tengo creados en español sobre Atlas T8 más de 35 videotutoriales gratuitos. Digo, no recuerdo cómo crear códigos, no recuerdo cómo importar Twitter, no recuerdo o no sé cómo importar referencias bibliográficas y mucho más tenemos ahí. Así que puede ir como mirando y aprendiendo. La diferencia de los videotutoriales y cursos premium que ofrecemos son que estos videotutoriales son instrumentales. Sé lo que quiero, pero no sé cómo hacerlo y Neringa en este caso me va a explicar. Y si alguien dice, bien, sé cómo hacerlo, pero no sé para qué hacer, en qué circunstancia, o qué estrategia metodológica debería seguir para sacar máximo provecho de mis datos, etc. En este caso sí que podría contar con nuestros cursos Premium Training. Formaciones Premium tenemos tanto en línea como presenciales, de 6-8 horas de duración y se entrega un certificado oficial de Atlas T. Tiene tanto sincrónicos como asincrónicos si hablamos en línea, y si hablamos de presenciales, tenemos en Madrid creados el día 19 curso introductorio y el día 26 el curso avanzado de Atlas T8 en Madrid, de 8 horas de duración. Y bueno, después de esos dos cursos ya tenemos suficiente confianza para hacer estudios de máxima calidad. Y eso es todo. Y por último, si tiene preguntas, dudas, aunque ahora me quedaré todo el tiempo necesario, siempre me pueden escribir al correo neringa.calpocate@atlasti.com o llamarnos y estaremos encantados de apoyar en cualquier aspecto sobre licencias, sobre formación o en general dudas existenciales, ser o no ser, ¿no? Contad con nosotros. Así que ahora lo que voy a hacer, voy a permitirme de leer las preguntas, comentarios, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Aquí tenemos
Ezequiel, que antes no me dio tiempo a leerlo, y dice que se conecta desde Málaga, es un estudiante de máster relacionado con sistemas de protección social. Están recientemente trabajando en el campo de análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Qué bonito combinar ambos. Yo creo que es muy, muy gratificante y ve que es muy importante tener conocimiento de una herramienta. Obviamente estoy totalmente de acuerdo porque ahora para publicar en revistas de alto impacto exigen utilizar algún software. No digo que obligatoriamente tienes que utilizar Atlas-T, puedes utilizar cualquier otro software, pero sí que lo exigen porque es muy difícil que aprueben un artículo si has hecho manualmente. No te asegura Atlas-T que vas a hacer un trabajo magnífico porque eso depende de la metodología de cada estudio, pero sí que da un poquito más de tranquilidad. ¿Y qué más tenemos aquí? Las preguntas son al final. Joana, sí, en principio al final, porque yo soy un poco, como se dice, que no puedo hacer varias cosas a la vez. Entonces primero hablo y luego me encargo de contestarlas. Entonces sí, en principio al final. Osvaldo Javier me dice, ¿el cupón de descuento tiene periodo de expiración? ¿Una fecha exacta de validez? ¿O solo es por hoy que uno pueda utilizar el cupón? Osvaldo Javier, la verdad que este cupón no caduca en el tiempo, tampoco tiene obligación de utilizar hoy o mañana. Según lo que yo conozco, puede utilizar el tiempo que cuando lo estime oportuno. Puede ser dentro de un año, de un mes o 3 meses. No tiene presión ninguno, al revés, solamente se quiere gratificar a los que participan de ese tipo de formación, que tienen interés en conocer Atlas-T. Por eso se da, pero eso no es la razón de presionarles de comprar. Eso hasta me parecería mal, ¿no? Entonces no tiene ninguna presión en ese sentido. ¿Qué más tenemos aquí? Atlas-T se encuentra en una versión en español. Yo descargué la versión demo y ya está en inglés. Osvaldo Javier, pues la verdad que muy buena pregunta. Yo misma tengo incluso una, diría, úlcera, porque estoy trabajando en crear un curso e-learning, como un curso asincrónico de Atlas T8, y para eso necesito como que todo la interfaz en español. No puedo crear uno en inglés y dentro de un mes volver a hacerlo en español. Entonces, aunque tengo preparados los ejercicios, los tests, los PowerPoints y todo eso como videoclases, pero yo estoy esperando como agua de mayo la interfaz de Atlas T8 en español. De momento no lo tenemos, pero ya está traduciendo en más de 30 diferentes idiomas. Y me han dicho el departamento responsable de ese asunto que va a hacer todo lo posible para tener en julio. Así que yo tengo mucha fe que en julio o como muy tarde en agosto vamos a poder descargar la actualización gratuita y la actualización está gratuita, lo que va a permitir elegir el idioma que quiero trabajar. ¿Tengo ánimo de un día de trabajar en inglés? Pues simplemente voy a apretar el botón que hoy quiero trabajar en inglés, mañana en español, pasado mañana en japonés, pues si quiero practicarlo, ¿no? Entonces es el único software, el mismo software, simplemente dará como una opción de cambiar el idioma. Pero sí que estoy con muchísimas ganas también de contar con la versión en español, la verdad, que nos sentimos mucho más cómodos, ¿verdad? Trabajando en nuestro idioma materno. No es el mío, pero que sí sueño en español, así que me siento como si fuera mi lengua materna. Silvia nos cuenta, una consulta, Nerenga, ¿es posible establecer más de una relación entre dos códigos? Silvia nos plantea una pregunta bastante avanzada y la respuesta sería muy directa y muy concreta, no. No podemos tener dos flechas entre dos códigos. Voy a abrir una red para demostrar de qué estamos hablando. Pero mejor que no lo permite y voy a explicar por qué. Porque cuando yo creo esta red, yo puedo tener una relación, pero una flecha, no una relación, una flecha, pero yo puedo crear una relación mía. Podría crear una relación que es causa y efecto.
o que se contradice y se apoya, como lo que quisiera, ¿no? La más compleja relación podría crear en Atlas y que allí tengo libertad de expresión, pero me deja una ventana bastante más limpia, porque si tuviera, aquí es un modelo muy simple, que he hecho solamente para ilustrar, pero en la realidad cuando van a hacer proyectos profundos y muy ricos, ¿no? Cualitativamente, gracias a Dios que no tengo la posibilidad de enlazar con más relaciones entre dos códigos, porque si no me volvería loca. Y eso os digo desde mi experiencia, pero sí que puedo yo una relación nombrarla como quiero. Puedo tener flechas como a ambas direcciones, a una dirección, y poner la relación que yo quisiera, como influye y se contradice. Pero por tener solo una flecha entre los dos códigos me viene mucho mejor cuando estamos trabajando con las relaciones muy complejas, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Daniel me pregunta, ¿se podría realizar una nube de las categorías en vez de las palabras del documento? Sí, sí, por supuesto, eso es lo que ofrece Atlas T8. Simplemente seleccionaríamos las citas de mi categoría y pediría que me haga una nube de palabras. Y eso es algo que antes no lo teníamos y yo solía añorarlo y ahora sí que lo tenemos. Y veo que Esquivel me pasó el hashtag, muchas gracias, o almohadilla, como diríamos en español. No me di cuenta. A ver, ¿qué me dice María del Carmen? Me interesa bajar la versión 2013 gratuita para mi Mac, con propósito de aprender a utilizar Atlas T. ¿Cuál sistema operativo necesito tener? María del Carmen, yo no lo entiendo mucho su pregunta, porque si le interesa bajar la versión 2013 gratuita, yo no sé, en 2013 no teníamos ninguna versión para Mac. Atlas T para Mac salió en 2014, en septiembre de 2014, y la verdad que nunca recomendaría trabajar con las versiones como anteriores. ¿Por qué? Por ejemplo, incluso hoy para dar la clase de hoy he tenido que actualizar mi Atlas T8. Y explico por qué. Porque los programadores, los técnicos, trabajan muchísimas horas al día para ofrecer el mejor producto posible. Supongamos que hoy, después de la clase, ustedes tienen alguna sugerencia, alguna mejora o alguna solicitud de incorporar alguna herramienta. Los programadores toman muy en serio, muy en cuenta de lo que necesitan el usuario y lo implementan. Y esa implementación se actualiza en mi ordenador a través de una actualización que es gratuita. Entonces, siempre recomendaría trabajar con la última versión, tanto para Mac como para Windows, porque resuelve si hay algún problema que no necesariamente tiene que tener o incorpora algunas herramientas que no existían. Entonces, a ver, a mí me resulta muy complicado de aconsejar trabajar con una versión muy antigua porque por algo se van mejorando las cosas. Pero bueno, es decisión de cada uno, pero, eh, pero obviamente es mi consejo de trabajar con lo último que tenemos en el mercado. Y María del Carmen dice, ¿hay tutoriales en español para Atlas T? Sí. Como comentaba, si vamos en la página oficial de Atlas T, Video Tutorials, tenemos aquí en la parte lateral izquierda en inglés y en español. Atlas T8 español, luego Atlas T7 en inglés, español, Mac inglés, Mac español. Y luego tópicos especiales, etc. Entonces tenemos tanto en inglés como en español. Yo normalmente estoy a cargo de hacer en español. Si se dan cuenta que a algunos les faltan o que quieren que cree uno específico, no duden en pedírmelo. Yo estoy encantada de apoyarles y crearlo. Estoy de verdad emocionada en ayudar en este viaje muy bonito por análisis cualitativo de datos y si puedo ser de ayuda estoy encantada. ¿Qué más? Napoleón dice, Neringa, ¿el Atlas T8 permite hacer trabajo colaborativo, trabajo en equipo? Obviamente que sí. En Napoleón le voy a contar una cosa que está por venir, a punto de caer, muy, muy a punto, creo que esta semana o la semana que viene. Entonces, si trabajamos en equipo en Atlas T, aquí podemos tener los
usuarios, ¿no? Quién trabaja o quién codifica para saber, ¿no? Luego quién ha hecho qué cosa, porque un trabajo en equipo es muy importante de llevar el control del trabajo realizado. Y con la actualización 8.1 de Atlas-D va a permitir directamente desde el mismo Atlas-D calcular el acuerdo entre codificador, entre fiabilidad, reliability, como sería en inglés, esos parámetros que son extremadamente importantes. Y os aseguro que he hablado con muchísimos editores que si solo se dice si he calculado el acuerdo entre codificador, es que el artículo entra casi como con mantequilla, ¿no? Como muy suavecito. Entonces, eso se va a hacer dentro de nada, que antes podíamos hacer a través de CAD, Coding Analysis Toolkit, que es un software que en 2008 ganó el premio del mejor software de investigación. Es un software gratuito, pero ahora este software va a ser incorporado dentro de Atlas-D. Ya no necesitaría buscar nada más. Y aquí mismo tendré opciones de, como digo, calcular el acuerdo entre codificador, de comparar entre diferentes codificadores y todo eso. Va a ser algo muy interesante para los que trabajan en equipo. ¿Quién más? Tenemos muchas preguntas hoy, Dios mío, que voy a intentar apurar, no enredarme tanto para respetar su tiempo. Tendríamos que terminar a las 6 y ya son las 6:08, pero bueno, no voy a dejar a nadie sin responder las preguntas. Joana dice, ¿cuál es la diferencia entre una cita y un código? Entonces, una cita es el texto subrayado. Por ejemplo, este texto acabo de subrayar. Yo creo una cita, una parte subrayada. Pero si yo ahora creo una palabra o agrego una palabra a esta cita subrayada, como podríamos decir, creo una etiqueta de qué habla allí, es un código, es un concepto, una etiqueta o un constructo conceptual. Y en este caso vamos a crear un código que sería, vamos a decir, la importancia de objetivos podría ser, ¿no? Vamos a crear. Entonces, un código es un concepto y una cita es un texto subrayado de una manera muy sencilla. ¿Qué más dice Carmen? Estoy analizando un cuestionario abierto, pero los respondientes no ampliaron mucho. ¿Puedo igualmente codificar y realizar las redes? Sí, obviamente que sí, aunque no se explayaron mucho en sus respuestas, pero por supuesto las puedo codificar y algunas seguramente serán un pelín más amplias que otras. Puede sacar máximo provecho sin duda alguna de trabajar con las redes. Osvaldo Javier dice, es mi primera vez que hago investigación cualitativa y necesito asesoría en mi tema de tesis. Bueno, podemos apoyarle, por supuesto, todo relacionado con Atlas-D. En metodología cualitativa también. Pues si le parece, seguimos conversando sobre este tema después del taller para concretar un poquito. Miriam dice, buenos días, escribo desde Bogotá, me alegro muchísimo, bienvenida. Laura dice, hola, me comunico desde México, tuvimos dificultad para conectarnos y con el sonido intermitente. Laura, si pasa ese problema de sonido o algo se congela la imagen, es por conexión al internet. Entonces, para poder disfrutar de este tipo de clases, recomiendo siempre tener conexión de internet por cable. Si tiene wifi y si no tiene muy buen internet, puede desaparecer el sonido o congelarse la pantalla. Así que lo mejor es tener internet por cable, como enchufar al ordenador y seguramente eso funcionaría mejor. Pero de todos modos, siempre grabamos esas sesiones y le podemos pasar una grabación de una sesión de hoy o una equivalente de hoy para que pueda revisar. Vale. Y dice que forma parte del equipo de investigación educativa de la Secretaría de Educación. Laura, pues con lo que necesite, cuente con nosotros. Miriam dice, gracias Nergas por la información. Actualmente tengo versión 7. ¿Cómo hago para actualizar a la versión 8? Miriam, para actualizar a la versión 8 tenemos varias opciones.
Una, desde la página oficial de Atlas Tea iríamos a ordenar y precio. Si no, luego me puede escribir un correo y yo le envío un video tutorial que tengo sobre cómo hacerlo. Y más abajo hay una opción actualizar licencia, actualizar versiones. Si pincha aquí, le pedirá poner la clave de su versión anterior. Y check now, como probar ahora. Siempre actualizar es más barato que comprar. Entonces aquí pone la clave, tiene que tener la clave de licencia anterior a mano y ya diría X cantidad para actualizarlo. Pero sí que recomiendo hacerlo más que nada porque es mucho más estable, tiene herramientas mucho más potentes de lo que teníamos en la versión 7, ¿no? Mi nombre es Laura, dice, con relación a las relaciones. ¿Me puedes informar que se puede hacer una relación en doble sentido? Sí. Miriam, para crear una relación en doble sentido, o en general, para crear relaciones, luego también puede explorar cada uno por su cuenta. Desde Home, Inicio, Casa, aquí tenemos links. Y aquí podemos crear muchísimas relaciones nuevas. Open Relation Manager, New Relation. Y aquí podemos dar el nombre de la relación, el corto nombre y crearlo, ¿vale? Y luego podemos aquí decidir si queremos a ambas direcciones, a una dirección, el grosor, el color, si quiero que sea línea discontinua, continua. Eso ya un poquito más de exploración y decidirá en el momento cuál le parece más conveniente en su caso. ¿Qué más tenemos aquí? Silvia me pregunta, ¿los distintos colores de la nube de las palabras qué representan? La verdad que simplemente visualmente me enseña para verlo como que mejor, más visual, pero no tiene significado alguno, así que el color rojo es algo más significativo que el color verde. ¿Qué más tenemos? Mire del Carmen dice, muchas gracias Nerenga, excelente videoconferencia, me motivó a comenzar a utilizar Atlas Tea. Pues me alegro María del Carmen, me alegro, yo como digo, hace muchísimos años que utilizo, yo no solo utilizo para investigaciones, yo utilizo también para preparar mis clases de la universidad, para incluso organizar mi mapa conceptual del año de todas las tareas pendientes de hacer o de cuándo voy a viajar, analizar blogs de viajeros para decidir qué países voy a visitar, pues yo utilizo Atlas para muchísimas cosas, pero obviamente no espero que lo hagan. ¿Qué más? Carmen dice, si puedo, Carmen, muy buena pregunta, dice, ¿puedo trabajar con la versión 7 y 8 en el mismo ordenador? Sí. Yo desde hace poco he trabajado con las ambas versiones, con 3 incluso, con Atlas Mac 7 y 8 en el mismo ordenador. No tiene ningún conflicto, lo permite hacerlo. ¿Qué más me dice? Silvia dice gracias. Carmen, muchas gracias por el curso, excelente explicación, seguimos en contacto. Bueno, pues me alegro muchísimo que les pareció de utilidad. Por mi parte, pues voy a despedir por hoy. Siento muchísimo el retraso. Me agobia mucho dar un taller en 1 hora porque tengo tantas cosas que decir, pero podemos seguir contactando por correo electrónico o por teléfono. Estaré de verdad encantada de apoyarles y quién sabe, tal vez nos coincidimos en otro tipo de eventos, en cursos presenciales, en cursos en línea o congresos de investigación cualitativa o, no sé, temas de liderazgo, que es otro de mis grandes pasiones. Así que sin más preámbulo me despido por hoy, deseo muy buena suerte y hasta la próxima, estamos en contacto.